Estás viendo allí la foto, ¿verdad? Sí, 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 sí se ve. La imagen. Sí, sí. Ok, bueno, de este circuito, que es el que primero que me pasaste, este, vamos a leer aquí el enunciado que van a calcular la falla, una falla bifásica a tierra en la barra 6. ¿Cuál es la barra 6? La que está aquí, de este sistema de potencia. Y calcular la tensión en la barra 5 y la corriente por el neutro en el transformador 1 acá. Entonces lo primero que hay que hacer, lo primerito, ¿verdad? Es siempre, para hacerlo de forma más fácil, es llevarlo a sistema por unidad, ¿verdad? Pero claro, en este, si se ponen a observar, cuando miran acá el sistema, ya está por unidad. Pero es uno de los primeros pasos que usted tiene que hacer. Llevar todo el sistema por unidad. O mejor dicho, estarían por unidad, pero llevarlo a una sola base. ¿Eh? O sea que pues, supongamos que todo esté por unidad igual. O sea, las líneas, los transformadores indican porcentaje, indican todo es por unidad. Entonces, pero hay que ver si todo está en una sola base. En este caso, según los datos que dan, ¿verdad? Está en una sola base. ¿Sí? Entonces ya nos ahorraron, en este ejercicio nos ahorraron la primera parte, que es llevarlo a una sola base, lo que se llama cambio de base. En la segunda práctica, ahí sí hay que hacerlo, porque están por unidad, pero no están en una sola base. Entonces aquí tenemos que hacerlo. Entonces acá tenemos el sistema de potencia y nos dan los datos de las reactancias, ¿verdad? Siempre los exámenes o los ejercicios por formas más prácticas son reactancias, ¿verdad? Aquí se supone que son reactancias inductivas y son imaginarios, llevan una J acá, pero para simplificar los datos se colocan de esta forma. Entonces te dan los datos de reactancia tanto de los generadores, transformadores y líneas. Y en los cálculos de cortocircuito, de fallas, se obvian las cargas. Si te fijas, aquí no hay cargas en las barras. En flujo de potencia sí se incluyen las cargas. Esos son los métodos de Newton-Raphson y Gauss-Seidel. Acá, bueno, tener las reactancias y lo que hay que llevarlo a, claro, hay que ver qué nos está pidiendo. Si nos pide una falla, lo que es falla monofásica a tierra, fallas bifásicas, se requieren tres tipos de reactancias, que son las reactancias de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Aquí nos da, entonces te fijas, si nos pide una falla bisfásica, tiene que darte del generador, tiene que darte tres reactancias: la positiva, la negativa y secuencia cero. Entonces, si te fijas acá, bueno, generador 1, bueno, te dan dice que la secuencia positiva es igual a de secuencia positiva igual a secuencia negativa, 0,35, y la de secuencia cero sí es diferente. En los transformadores dice que las tres reactancias de secuencia son iguales. Normalmente en los transformadores son iguales. Creo que llegó alguien más por aquí. Bien, en las líneas todo tiene que darte las tres secuencias. Si te pidieron una falla trifásica, solamente con secuencia positiva, una sola secuencia, pero como dan es una falla bifásica, necesita las tres. ¿Ok? ¿Alguna duda? Vamos, ¿estamos claros? ¿Me Sí, escuchas? por mi parte, sí. Sí, No sé si ok. mis compañeros también tendrán dudas. Ah, ok, perfecto. Entonces, ese sería el primer paso. Entonces, es llevar al este circuito, este sistema de potencia, llevarlo al diagrama de secuencia. Entonces, tenemos que hacer tres diagramas: secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. O sea, tres diagramas. Pero si te fijas que en todos dice que la secuencia positiva es igual a la secuencia negativa. Aquí en los generadores, en los transformadores y en las líneas. Entonces quiere decir que como la positiva es igual a la negativa, entonces no vamos a hacer tres, entonces vamos a hacer dos. Vamos a hacer uno que va a ser la positiva con la negativa y
la otra va a ser la secuencia 0 porque es diferente, si te fijas. Si aquí dijera x1 vale 10, 0.35, x2 vale 0.20, ya tenemos que hacer tres redes de secuencia, positiva, negativa y secuencia 0. Ok, vamos a ver lo otro, lo que yo le envié. Ok, entonces aquí tenemos el circuito que vimos antes, el sistema de potencia, pero ya en un diagrama de reactancia de secuencia, ¿eh? Un diagrama de reactancia. O sea, ya no dibujamos el transformador, el árbol siempre se coloca acá, pero ya lo que es transformadores, las líneas tenemos que representarlo por las reactancias, tal cual aquí. Entonces, como les había dicho, el diagrama de secuencia positiva va a ser igual al diagrama de secuencia negativa. O sea que vamos a hacer una sola, un solo cálculo, una sola simplificación. Entonces, se pueden hacer por varios tipos de métodos. Cuando te piden, normalmente, claro, eso depende del profesor, yo lo hice así, pero también depende del profesor, de qué método lo pidan, no sé, pero en este caso, cuando se pide una falla en una sola barra, se hace por el método de Thevenin, se hace una simplificación de lo que es serie, paralelo y transformación delta estrella, o sea, simplificar hacia la barra donde está la falla. Cuando son varias fallas, ¿verdad? Son varias fallas, que dice la falla en la barra 6, en la barra 1, o sea, varias fallas, entonces se hace por matriz, o sea, se busca la matriz de admitancia, se le saca el inverso se consiguen las, las impedancias en cada barra. Ok, entonces claro, antes de continuar acá, le iba a presentar por aquí, a ver si lo veo acá. Hablamos de que nos están pidiendo la falla bifásica, ¿verdad? Están pidiendo una falla bifásica. Entonces acá, cuando es una falla bifásica, lo que es lo mismo falla de doble línea tierra, ¿verdad? Una falla bifásica, bifásica a tierra, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? También hay bifásica solamente, que sería como esta, bifásica. En este caso nos están pidiendo bifásica a tierra. Entonces necesitamos esta fórmula o este procedimiento. Dibujar las redes de secuencia, así como está acá, y hacer estos cálculos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Las corrientes. Entonces, para calcular las corrientes necesitamos usar esta matriz, ¿verdad? Esta matriz que tenemos que colocarlo en nuestra calculadora por mayor facilidad. Y calcular, para calcular las corrientes de falla de la fase A, B y C, necesitamos necesitamos la corriente de secuencia 0, la de secuencia positiva y la de secuencia, la de positiva y la secuencia negativa. Para calcular la falla de secuencia negativa, o perdón, de secuencia 0, tenemos que usar esta fórmula que tenemos acá. La de secuencia positiva, esta que está acá, y la de negativa, esta que está acá. Entonces, cuando ya calculamos estas tres corrientes, ¿verdad? Tenemos que aplicarlo en esta matriz, que esto lo pueden colocar en la calculadora o lo pueden hacer eso es un examen presencial, ¿verdad? Sí, tienen que llevar en la calculadora, tienen que hacer esta matriz, o sea, tratarlo de configurarlo de esta matriz, o si saben multiplicar matriz, esta matriz 3 por 3, multiplicarla por esta matriz 3 por 1, ok, para que sea más fácil. Este a cuadrado es 1, esto lo vamos a ver que es 1 con 240 grados y el A es 1 con 120 grados. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que tenemos que calcular las corrientes de secuencia 0, la de secuencia positiva y la de secuencia negativa con estas fórmulas. Entonces te dirán, pero ¿qué significa eso allí?
El voltaje F, BF es el voltaje de falla, normalmente es 1, se coloca 1. Solamente que el profesor diga que la corriente, el voltaje de falla es 1.02, 1.1, pero si no, él no dice nada, en este caso que no dijo nada, se coloca 1. Entonces, ¿quién es ZKK? K es la barra donde ocurre la falla. Si yo te digo que la barra ocurrió que la falla ocurrió en la barra 6, aquí Z vas a colocar ZKK. Pero Z66, ¿verdad? Aquí 66, 66. Si el ejercicio te dice que hay una impedancia de falla, o sea que dice, hubo una falla bifásica a tierra y hay una impedancia de falla intermedia, se coloca acá, y si no, no se coloca nada. ¿Ok? Entonces acá tenemos que colocar esos valores de la secuencia, de la impedancia de secuencia Z en la barra 66, o sea, ZKK de secuencia positiva, o sea, en el diagrama de secuencia positiva. Este es el diagrama de secuencia negativa y este es el diagrama de secuencia 0. ¿Y quién es ZKK? Como les había dicho, esta Z, ¿cómo la conseguimos? La conseguimos haciendo una equivalente de Thevenin, o sea, simplificando en la barra donde ocurre la falla. ¿Ok? Entonces, si nosotros conseguimos la ZKK de secuencia positiva, la ZKK de secuencia negativa y la ZKK de secuencia 0, lo que tenemos que llevarlo aquí a estas fórmulas y calculamos las corrientes de falla en la fase A, B y C. Esto aplica para todo, o sea, aquí lo estamos hablando de bifásico, ¿verdad? Pero aquí existen la trifásica, que es la más fácil, y que nada más usa una sola impedancia de secuencia, y las que estamos hablando son las fallas asimétricas. Entonces ahí la falla monofásica, ¿verdad? Que es una de fase a tierra, y se hace una sola fórmula, porque en este caso hay que hacer las mismas. Cuando son fallas simétricas, acuérdense, cuando falla simétrica tienen que buscar las tres impedancias de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Tienen que buscar eso. En las fallas monofásicas la fórmula es esta, usted tiene que anotar esta fórmula. Falla monofásica es este diagrama, resulta esta fórmula, y cuando obtienen estas corrientes 0, 1 y 2, o sea, 0, positiva y negativa, lo que tienen que aplicarlo en esta matriz. Entonces el truco sería esta matriz que está acá, aplicar esta matriz. Esta es la falla monofásica. Cuando hay falla, aquí un ejemplo, por ejemplo, si usted calcula en la barra, aquí se ocurre una falla en la barra 2, y las impedancias de secuencia por unidad son estas que están acá, ya calculadas en la barra 2, positiva, negativa y 0. La falla es sólida, o sea, la impedancia de falla es 0, es sólida. Entonces fíjense que se coloca en cada valor de la ZKK, ya no colocamos ZKK, sino que colocamos, como en la barra 2, es Z22. Y la colocamos en cada una, los valores que nos dan, o los valores que nos resultaron. Y calculamos aquí, si se fijan, aquí en la falla monofásica las tres corrientes son iguales. Y la colocamos acá, en la matriz. Como son iguales, la colocamos en la matriz. Resolvemos esta matriz, nos resulta en esto que está acá. Si te fijas, la única fase que tiene falla es la fase A, y claro, este es un ejercicio monofásico, que es una falla que ocurrió en la fase A tierra, quiere decir que es una sola fase, quiere decir que la fase B y C no tuvieron falla, por eso quedan 0. ¿Ok? Y la I de neutro se calcula con esta fórmula, que ustedes ya deben saber, que es la suma de las tres corrientes de la fase A, la B y C. ¿Se acuerdan? Cuando son tres corrientes que son desfasadas 120 grados y son iguales, por el neutro es 0. En este caso hay una circulación por la fase A y la B y C es 0. Entonces hay una corriente por el neutro que es igual a la corriente que circula por la falla en la fase A.
También la otra es la fase línea-línea. Entonces, la fase línea-línea, que es la falla bifásica, eh, entre dos fases, sería este diagrama que resulta en esta fórmula. Si se fijan, aquí no hay secuencia cero. ¿Por qué? Porque no hay una falla a tierra. Cuando es a tierra es que hay secuencia cero. O sea que si te pidieran un ejercicio, calcule la falla bifásica sin tierra, no tienen que calcular secuencia cero. ¿Por qué? Porque no la necesitan. Si se fijan acá en la fórmula, no piden eso. La fórmula no requiere eso. Y aquí la matriz se coloca de una vez cero, la secuencia cero. Nada más se coloca la secuencia positiva y la negativa. Y resolviendo acá, por un ejemplo acá de falla bifásica, si te fijas aquí dieron la de secuencia cero, pero no se necesita. Y nos da aquí la corriente de secuencia positiva y negativa, así como está en la fórmula, acá. Y se coloca en la matriz. Otra vez la matriz es primordial para hacer estos cálculos. Lo que son fallas asimétricas. Asimétricas, tienen que estar pendiente de esta matriz. ¿Ok? Y bueno, la falla que estamos viendo del ejercicio es una falla bifásica a tierra y requieren estas impedancias. Entonces, tenemos que calcular las impedancias. Es el primer paso que tenemos que hacer para hacer esta fórmula. Ya sabemos la fórmula que tenemos que aplicar y lo que tenemos que hacer con la matriz. Ya sabemos. No hay más nada que hacer. Pero tenemos que calcular ahora las impedancias. Entonces, ¿cómo calculamos las impedancias? Vamos por aquí. Vamos a compartir la otra parte del ejercicio. Tenemos aquí, bueno, los diagramas. Entonces dibujan el diagrama, es un circuito tal cual. Entonces la falla en la barra 6. Entonces lo que tienen que simplificar. Simplificamos el circuito en la barra 6. Ok, entonces aquí esto está en serie. Llegamos hasta acá y vemos que no hay serie ni hay paralelo, ¿verdad? Entonces, pero que hay una transformación delta estrella. Esta delta que está acá, ya estos circuitos eléctricos, llevamos a esto acá si se fija, está en delta, perdón, está en delta. Pero si se fija, si yo lo colocara en estrella, pasa esto. ¿Se fijan? Entonces queda otra vez, porque la idea es hacer paralelo y serie, paralelo y serie. Nos trancamos es cuando, en este caso, que se queda una delta y aquí no hay serie ni hay paralelo. Entonces tenemos que, si no hay serie ni paralelo, hay una delta o hay una estrella. Entonces tenemos que llevarlo aquí. Por ejemplo, llevamos a estrella y nos resulta que hay una serie. Entonces llevamos esto en serie y esto en serie. ¿Ok? Y llegamos hasta acá. Entonces aquí lo que tenemos que llevar, los generadores, llevarlos en Thevenin. Los generadores o las fuentes se desactivan, las fuentes de tensión, que son los generadores, se cortocircuitan a tierra, así como está acá. Cuando cortocircuitamos acá, claro, esto lo podríamos hacer en un principio, cortocircuitar los generadores acá. Aquí lo hacemos en este paso. Y que nos queda este con este está en paralelo. Esto está en paralelo y lo que resulta acá en serie, y nos queda una sola impedancia. Entonces la idea del método de Thevenin es que en la barra que ocurrió la falla, hacer los equivalentes, serie y paralelo, hasta que nos quede una sola impedancia. Entonces esa impedancia que queda acá, ese sería la equivalente. ¿De quién? Del diagrama que estamos haciendo. ¿Qué diagrama estamos haciendo? Secuencia positiva. Pero que dijimos en un principio, que la secuencia positiva igual a la secuencia negativa. Entonces, esta en reactancia que resulta es la de secuencia positiva, pero es igual a la secuencia negativa. Entonces ya tenemos dos impedancias. ¿Se acuerdan que en la presentación necesitamos tres impedancias? Ya llevamos dos, la negativa y la positiva.
Ahora vamos para la secuencia 0. En la secuencia 0 volvemos a dibujar el diagrama, pero ¿qué es lo que pasa? Que en este diagrama lo dibujamos tal cual como nos dan en la foto, pero en la secuencia 0 tenemos que tomar en cuenta las las conexiones de los transformadores. Si está en delta delta, si está, entonces hay una tabla, pasa que no la tengo aquí. Tienen que buscar la tabla de las conexiones para la secuencia 0. Entonces aquí en la foto, aquí la foto del circuito, si te fijas, acuérdense que delta, el primer transformador está delta Y aterrado, ¿verdad? Entonces esta conexión, usted busca esa tabla que aparece por internet en los libros, esa tabla de secuencia 0. Entonces para dibujarla aquí la reactancia, esto se lleva a tierra, ¿verdad? Esto se lleva a tierra y esta parte se queda sin conexión. Cuando es Y aterrado, se coloca una sola reactancia. Y cuando es Y, esa estrella, no aterrado, si fíjate que aquí no está aterrado, y del otro lado está una Y pero aterrado, en este caso queda una reactancia flotante aquí, no se lleva a tierra, ¿verdad? Eso lo podemos, hay que buscar, eso está eso es una tabla que hay, con todas las conexiones. Aquí, claro, aquí falta varias, pero yo estoy como la sé de memoria, es así. Entonces, vamos a ver otra vez la del ejercicio. Ok, entonces en el ejercicio, si te fijas, en la conexión delta estrella aterrada resulta esta configuración. En la estrella aterrada queda de esta forma, y en la estrella no aterrada, estrella flotante con estrella aterrada, queda de esta forma, de esta forma acá, como en el aire. ¿Ok? Entonces, si te fijas, ya que tenemos ya el diagrama, lo que tenemos que hacer es hacer el equivalente de Thevenin en la barra 6. Entonces, cuando ustedes se van a la barra 6, ¿verdad? Si se fijan, toda esta parte está fuera, o sea, si fijan, no tiene conexión con la barra 6. O sea que en secuencia en secuencia 0, la barra 6 está flotante y esta barra 6 no tiene. Si ustedes midieran acá resistencia, o sea, impedancia, no la hay porque ni siquiera está a tierra. O sea que cuando te miden la reactancia equivalente de la barra 6 con respecto a tierra, va a ser infinito. ¿Por qué? Porque no está conectado, o sea, está flotante. Entonces, por eso que se coloca acá que la reactancia de secuencia 0 en la barra 6 es infinito. ¿Ok? Eso no siempre es así. Este es por el tipo de conexión del transformador, que no, en este caso lo que quiere decir es que no permite que pasen corrientes de secuencia 0 hacia la otra parte del sistema de potencia. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos las tres reactancias. Tenemos la de la dispositiva, la negativa y la de 0, que es infinito. Pero entonces, si fíjate, como no hay de secuencia 0, entonces eso sería una falla ya bifásica solamente. Entonces queda de esta forma, pero aquí esta de secuencia 0 de la barra 6,6, el que es infinito, se abre, o sea que aquí no hay conexión. Entonces aquí se quiere decir que hasta infinito, o sea que está abierto, la corriente de secuencia 0 es 0. ¿Ok? Y entonces nos quedan solamente dos corrientes, que serían la de secuencia positiva y la de secuencia negativa. Y nos quedaría entonces, como les digo acá, que queda como una falla bifásica solamente. ¿Ok? No siempre es así, pero en este caso resultó de esta manera. Pero es el procedimiento. Entonces acá tenemos lo que es la fórmula que les había explicado, la
el voltaje de falla es 1 y reemplazamos los valores y nos queda de esta fórmula los resultados de secuencia positiva y negativa, y lo colocamos acá en la matriz. Ok, pasa que yo tengo una calculadora, no sé si ustedes les permiten, o sea, ustedes les permiten calculadora normal, ¿verdad? Sí, ingeniero, sí, sí, sí permite. Ajá, aplicaciones de calculadora en los teléfonos. Bueno, hasta donde sé solamente podemos llevar calculadora, bueno, pero en matrices, en mi caso yo no he utilizado, tendría que hacerla a mano nada más. Ah, ok, bueno. Pero hay algunas calculadoras que sí, ¿no? Que sí Sí, la que yo hacen tengo, cálculos. la que yo tengo es una, yo te la he enviado una foto. La que yo tengo, incluso te voy a enviar como la hice. El- Este, cómo lo hago. Te voy a enviar la foto. Es una aplicación de cálculo, parece que es de teléfono. Y yo lo hago por allí porque claro, depende también del profesor si se lo permite. Vamos a ver si, dame un segundito. O sea, por internet también se puede utilizar. Sí, ajá, también hay aplicaciones Ok. y a mano, o sea, multiplicar matrices, pero a mano, pues. Pero si el profesor le permite, que si le dice no, para que no pierdan tiempo, calculando matriz, ¿verdad? Porque no es el fin de la materia, ¿verdad? Si estuvieran viendo cálculo, ¿verdad? Ahí sí, tienen que hacerlo a mano, pero aquí no es el fin de la materia. Ah, pero Ingeniero, ¿y esa calculadora de internet podría pasar el link? ¿Cuál es? Para descargarlo, sí, claro. pues en internet. Claro, Eh, podría eh, pasar, por favor. yo les voy a pasar Para pasar a mis compañeros. esta es la de la teléfono. ¿Lo están viendo? Sí, Ajá. Este es el teléfono, si usted fija, esto que está acá, incluso yo le di a guardar, yo guardo la fórmula, esta parte. Lo que tengo que buscarle una lista aquí en historia. Entonces me aparece así tal cual. Entonces, ya esta parte que está acá es la parte que yo les dije que significa A cuadrado. A cuadrado significa esto: 1 con 240 grados, y así. Y la A sin nada es esto. Entonces, lo que tienen que hacer es borrar acá y colocar aquí la de resultado que les dio, la de secuencia 0, la de secuencia positiva y la de secuencia negativa, y les da aquí el resultado. Si se fijan, no tienen que hacer más cálculos. O sea, ahí simplifica, porque si se ponen a hacer, porque aquí lo que hay que hacer es 1 por 0,1739 más esto, o sea, multiplicar matrices. Entonces eso quita mucho tiempo. Entonces no, yo lo veo que no es la idea. La idea es que ustedes vayan preparados. Yo también le voy a enviar este link de, de la sí, por favor. calculadora, ¿verdad? Para que la tenga. Y también hay un link por pase que si es presencial, lo más fácil que lo pueden permitir sería la calculadora. Y claro, hay calculadoras que lo hacen también. Esta parte es una aplicación de teléfono, pero hay calculadoras que es así, algo tal cual, pero no todas, pues. Aproveche, aquí se simplifica esa parte de la matriz que es muy importante, eso ayuda mucho. Bien. Eh, bueno, ya que calcula, entonces aquí calculamos, ya con calculamos las corrientes, ¿ok? De secuencia positiva y negativa, la colocamos en la matriz, en la calculadora, yo lo coloco en la calculadora y me resulta aquí las corrientes de falla en la fase A, B y C. ¿Ok? Calculamos la corriente en el neutro y listo. Bien. Ahora, pide aquí también la tensión. Entonces, para calcular la tensión en una barra, ustedes necesitan, es la misma matriz, ¿verdad? Pero si te piden el voltaje en la barra 5, entonces colocan esto que está acá, A, B y C, pero tendrían que buscar el voltaje de secuencia 0 en la barra 5
el voltaje de secuencia positiva en la barra 5 Ya voy, teacher. y la barra, perdón, el voltaje de secuencia negativa en la barra 5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, primero calculamos la secuencia 0. Entonces, secuencia 0, ¿verdad? Aquí es igual voltaje. Voltaje igual a ¿quién? A impedancia, a reactancia por corriente. Si la corriente es 0, el voltaje es 0. Entonces, el voltaje en la barra 5 es 0. La de secuencia positiva, ¿verdad? Sería... ¿Pero dónde sale esto? Vamos a ver, ya les voy a decir dónde sale. Esto sale... Claro, estamos falla bifásica, ¿verdad? Estamos falla bifásica. Entonces debemos también aquí, esta parte aquí. En este diagrama, este dibujo, esta parte acá también se sirve para calcular los voltajes. Si te pide, la K significa el número de la barra, la K. Entonces aquí sería ZKK, sería Z55, ¿verdad? La barra 5, Z55. Aquí sería voltaje, K sería voltaje en la barra 5 A de la secuencia positiva. Aquí sería de secuencia negativa, secuencia 0. Como dijimos que que aquí la corriente de secuencia 0 es 0, cuando multiplica aquí por ley de Ohm, corriente por impedancia, por corriente que es 0 por una impedancia daría 0. Entonces el voltaje de secuencia negativa, secuencia 0 de la barra 5 es 0. Acá, ¿cómo calculamos la de secuencia negativa? Voltaje 5A sería la corriente de secuencia negativa por la impedancia de secuencia negativa. ¿Y cómo calculamos aquí el voltaje de secuencia positiva? Bueno, aquí no está una fuente acá, entonces tendríamos que meter, sería menos voltaje de falla más Z55 de secuencia positiva por la I de falla igual a voltaje de secuencia positiva. Entonces, ¿dónde aparece eso? Nos metemos por acá. Acá. Aquí la secuencia 0 dimos que es 0. Entonces, secuencia positiva sería voltaje de falla menos la corriente de falla de secuencia positiva en la barra 5 por la impedancia de la barra 5. ¿Ok? ¿Dónde? ¿Quién es X55? Porque habíamos calculado X66, ¿se acuerdan? Pero X55, ¿quién es? Entonces tenemos que calcularlo acá. Entonces tendríamos que tener en la barra 5. Entonces en la barra 5, la impedancia de la barra 5 sería ¿quién? Esta en paralelo con esta, estas dos en paralelo, que es lo que quiere decir esto aquí, en paralelo, más esta impedancia. Pero ¿y por qué no incluyó esta que está acá? Porque esta impedancia aquí está, como dice, guindando, pues. O sea, no tiene afectación. No sé, aquí no está conectado a tierra, no hay un generador, nada. Entonces esta 0.05 no se toma en cuenta, entonces se tomaría en cuenta esta en paralelo con esta, en serie con esta. Y ahí donde resulta la de X55. Ok, aquí tenemos la X55, lo que tenemos que aplicar la fórmula. Esta que está acá. Aplicamos esa fórmula y nos resulta aquí el voltaje de secuencia positiva. Y el de secuencia negativa, aplicamos también la fórmula, la I de Ohm, sería la corriente de secuencia negativa por la impedancia X55 que la acabamos de calcular, que dio 0.40. Y nos da aquí el voltaje de secuencia negativa. Y bueno, aplicamos otra vez la matriz. Entonces, por eso les digo que la matriz es muy importante. Calculamos la matriz y nos resulta los voltajes en la barra 5. ¿Ok? Que es esta que está acá. Si te fijas, en la fase A dio 1. ¿Por qué? Porque la falla fue entre la barra B y la barra C. Es donde bajaron las tensiones. ¿Ok? Y aquí, a ver si lo muevo.
para calcular la corriente en el neutro en el transformador 1. Entonces hay una fórmula que dice que la corriente del neutro es 3 veces la corriente de secuencia 0. Acuérdense, la corriente de neutro es igual a 3 veces la corriente de secuencia 0. Entonces, si se fija, hay corriente de secuencia 0, no hay secuencia 0. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando se abrió aquí la barra, cuando así hicimos el diagrama de secuencia 0, acá, ¿verdad? Acá se abrió, entonces quiere decir que cuando ocurre la falla aquí bifásica a tierra, no circulan corrientes de secuencia 0 por acá. Entonces, como no circulan corriente 0, es 0 acá, aquí no va a circular ninguna corriente 0. Entonces aquí sería aquí sería 3 veces la de secuencia 0, nos daría 0. Esto es debido al tipo de conexión del transformador 3, que no permite la circulación de corriente de secuencia 0. Incluso una falla monofásica a tierra no existiría en la barra 6. O sea, como no hay secuencia 0, una barra monofásica, perdón, como no existe conexión de secuencia 0 en la barra 6, una falla monofásica tampoco sería 0 amperios. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Alguna duda? Si entienden algo, ¿verdad? Lo que tienen que practicar o tener en cuenta la matriz, que es importantísimo. Sí, la matriz estaba bien. Sí, porque no pueden perder tiempo acá en esto, que es lo de la materia, pues, la impedancia, todo esto. Pero no pueden perder tiempo acá en la materia. Bien. Bueno, tenemos aquí de lo de que nos piden demostrar unas, creo que dice, ay, como dice acá. Bueno, está aquí. Dice del método de componente simétrica para vectores asimétricos, determinar y comprobar lo siguiente. Entonces, ¿qué hay que comprobar? Hay que comprobar esto que está acá. Ok, entonces acuérdense de esto siempre. Esta nomenclatura que dice que voltaje, o sea, la tensión en la fase A de secuencia 0, voltaje en la fase A de secuencia positiva y voltaje A en la secuencia negativa, ¿verdad? Entonces quiere decir que es igual a un tercio, ¿verdad?, del voltaje de fase de la voltaje de fase. Si fíjate, no hay ni un 0, ni un 1, ni un 2 aquí. Quiere decir que este es voltaje de fase de la fase de la fase A, de la B y la C. ¿Ok? Entonces aquí de la A, este A significa, este A es para no colocar 1 con grado 120. Y el A cuadrado es para no colocar 1 con grado 240. Entonces, pero bueno, ¿cómo se hace eso allí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que existe unos componentes asimétricos de secuencia positiva, que sería voltaje A1. Entonces aquí A1 es voltaje de secuencia positiva, el voltaje C está acá arriba a 120 y el B está acá. Entonces esto gira en forma antihoraria. Entonces primero viene la A, después viene la B y después viene la C. Entonces, pero está así, está así distribuido. A está en 0 grados. La C, voltaje C está en 120 y la B está en 240. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escribir esto, pero yo no quiero escribir BC1, ¿verdad?
quiero escribir solamente voltaje A1. ¿Sí? En función, tengo que escribir BS1 en función del voltaje A. Entonces aquí, voltaje B1, que es el que está aquí, está en B1. B1 está desfasado 240 con respecto a, entonces por eso se coloca 1, 240 de voltaje A1. Entonces aquí ya B1, el voltaje B1 está en función de A1. Y C1, la voltaje C, la fase C está a 120 del voltaje A1. Entonces se coloca 1, 120 de voltaje A1. Entonces aquí ya lo colocamos en función de A1, que es lo que queremos. Aquí les recuerdo que A significa 120 grados y A cuadrado 1 con 240. Entonces aquí colocamos que voltaje B1, entonces B pone 1 con 240, coloco A cuadrado, y en vez de colocar A 1 120 coloco una A. Entonces aquí ya tengo la primera en secuencia positiva. Voltaje A1, voltaje B1, que sería esto que está acá, y voltaje C1, que es esto que está acá. ¿Ok? Secuencia negativa. Y secuencia negativa se escribe así. Aquí es voltaje A2. Ahora, la C en vez de estar arriba, significa que secuencia positiva, el C está arriba, ahora está abajo. Y el B está arriba. Entonces quedaría que el B está desfasado 120 del voltaje A2. Entonces se coloca B2, 120 del voltaje A2. En vez de colocar 120 se coloca una A. Y el voltaje C2, que ahora está en 240 de voltaje A2. En vez de poner 240, colocamos A2. ¿Ok? Secuencia negativa. Y secuencia 0 ellos no están distribuidos de esta forma, sino que están sin desfasaje. O sea, esta es como si estuviera arriba de la otra. Entonces, voltaje de secuencia 0 va a ser igual a voltaje de secuencia negativa. Voltaje de secuencia 0 de la A va a ser igual a voltaje B igual al voltaje C igual al voltaje A de secuencia 0. Ok, entonces del enunciado, ¿qué decía el enunciado? El enunciado decía que el voltaje A va a ser igual al voltaje A1, al voltaje A2 y al voltaje A0. En la primera decía eso. En la segunda decía que el voltaje B es igual a ¿quién? Al voltaje, pero el voltaje B decía que era voltaje B1. Y ustedes se fijan por qué colocó esto y no colocó voltaje B1. Porque el voltaje B1 B1 vale esto, 1, 240 de A1, en este caso que es A al cuadrado. Entonces lo que se hizo fue todo esto que hicimos acá en función de A, lo colocamos aquí en función de A. Aquí entonces si fijan, en esta parte no hay otro que no sea A, todo es A, ¿verdad? Lo único que se le agrega son las esto del 1 con 240 y 1 con 120. ¿Ok? Entonces esto que está acá lo llevamos ahora a matriz. Lo llevamos a matriz, ¿sí? Y necesitamos despejar la de secuencia, la voltaje de secuencia. Entonces esta matriz que está acá se pasa dividiendo a esta parte, pero pasa que en matriz no existe la división. Entonces la única forma de pasarlo para del otro lado dividiendo es calculándole la inversa. Se le calcula la inversa a la matriz. A calcular la inversa nos resulta en esta: 1/3 de esto que está acá por voltaje A, voltaje B, voltaje C. Y bueno, ya aquí lo tenemos en forma matricial, lo llevamos a forma o sea, desarrollamos esto y nos queda de esta forma, así como está acá. ¿Y qué es esto que está acá? Lo que nos dio el ejercicio que demostráramos. O sea, pidió que demostráramos y aquí está. ¿De dónde sale? Es lo que piden allí. ¿De dónde sale eso? De acá. Ok. Bien. De la segunda práctica, vamos a ver. Para acá.
abrir acá. No, creo que no me abre. Ve, aquí parece que no me abre la foto. No sé por qué no. Bueno, sí me abre, pero no se rota. Pero es este ejercicio. Aquí está. Parece que no me quiere rotar. Bueno, este ejercicio es parecido a este que acabamos de hacer, pero la diferencia es que eh, todo, si te fijas, todo está con diferentes bases, o sea, los generadores, los transformadores, en este caso no hay línea, este transformador de 3 de vanado, el compensador sincrónico, o sea, si te fijas en el enunciado, dice que este es de 30, este es de 50 y así sucesivamente. Entonces, como tiene diferentes bases, y aquí te dicen que se desarrolle para una base de 30 y 138 en la barra C, en esta barra. Entonces en esta barra te van a colocar 138 y van a colocar los voltajes en las barras, depende a la relación de transformación. Por ejemplo, si aquí es 138 y el transformador 1 dice que es, el transformador 1 dice que es de 138 a 13.8, o sea que si aquí hay 138, aquí hay 13.8, ¿ok? Y el generador es de cuánto, aquí dice que el generador es de 13.2, o sea, habría que cambiarle la base del voltaje. Aquí es 138, el transformador 4 dice que es de 138 a 13.8, que dice que aquí hay 13.8. Y de cuánto el voltaje del generador, no, 13.2, entonces hay que cambiarle la base. La base común para todo es de 30. ¿De cuánto es el transformador 1? El transformador 1 es de 20, hay que cambiarle la base. El transformador 4 también es de 20, hay que cambiarle la base, y así sucesivamente. Vamos buscando los voltajes y vamos cambiando las bases de cada uno. Igualmente aquí el transformador 3 de 3 de vanado tiene un procedimiento aparte para despegarlo de aquí, que sean 3 impedancias y sea como una estrella, ¿ves? Compensador sincrónico también tiene un voltaje y también tiene una base. Entonces quiere decir que este ejercicio es más largo que el anterior. ¿Por qué? Porque no te dieron no te lo dieron por unidad en, en una sola base. Te la dan por unidad. O sea, date los porcentajes. Porcentaje ya es algo por unidad, 5%. 4%. Más difícil fuese que te lo dieran en impedancia, o sea que la impedancia del transformador 1 es de 10 ohmios, entonces bueno, más largo todavía. Pero normalmente no lo dan así. A veces lo que pueden dar son las impedancias de las líneas. Pero bueno, aquí están por unidad, entonces ¿qué hay que hacer? Cambiar base. Cambiar base. En la anterior no adelantaron eso. Nos dieron la por unidad en una sola base. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos dieron hasta las capacidades de los transformadores. Aquí nos dan las tensiones y la capacidad de los transformadores. O sea que hay que calcular, hacer cambio de base. Entonces aquí, entonces ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Establecer una potencia base y un voltaje base que la vamos a buscar en una barra, ¿verdad? En este caso dice que es de 30 MVA y
el voltaje base en la barra C de 138. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos con los generadores, transformadores, líneas y carga, carga de motores, generadores, transformadores, líneas y carga de motores. Empezamos con generadores. ¿Cuántos generadores hay? Hay dos generadores. Generador 1, colocamos los valores del generador 1. Estos son los valores del generador 1. Cambiamos ahora la base. La cambio de base se usa esta fórmula. La fase nueva, la reactancia nueva va a ser igual a la reactancia vieja entre el voltaje viejo entre el voltaje nuevo al cuadrado por la potencia nueva entre la potencia vieja. Entonces, ¿cuál es el voltaje nuevo? El voltaje nuevo que resulta del 138 con respecto a la transformación de lo que tiene el transformador. Y la potencia nueva es la potencia que nos dan de potencia base para todo. Bueno, entonces empezamos con el generador. Colocamos la reactancia vieja. Entonces aquí está en porcentaje, tienes que colocarlo sin porcentaje, o sea, dividir entre 100, 15 entre 100, 0,15. Voltaje viejo es 13,2 porque el transformador es 13,2 y el voltaje nuevo es 13,8, que es el resultado del transformador, que el transformador es de 138 a 13,8 por el voltaje, por la potencia nueva, que es 30, potencia base nueva, entre la potencia vieja, que es la del transformador, del generador, que es 20. Ok, y hacemos esta fórmula y nos resulta este valor, que es la de secuencia positiva. En este caso, el generador dice que X1 es igual a X2, que dice que X1 nueva es igual a X2 nueva de potencia de reactancia positiva, reactancia de secuencia positiva. Igualmente hacemos con secuencia 0, hacemos el mismo en el generador 1. Estamos en generador 1. Luego vamos al generador 2, hacemos el mismo, colocamos los datos del generador 2 y hacemos el cambio de base. Nos resulta la reactancia de cambio de base. El compensador síncrono, hacemos lo mismo, colocamos los datos que nos dan y hacemos el cambio de base. Igualmente hacemos, ahora vamos con los transformadores, los datos y hacemos el cambio de base. Transformador 2 y 3 son iguales. Y bueno, ahora vamos con el transformador 5. Para el transformador 5 necesitamos que esté construida de esta forma: ZP, Z primario, Z terciario y Z secundario. Pero el enunciado nos dan ZPS, o sea, impedancia del primario con secundario. Primero hacemos el cambio de base. ¿Por qué? Porque el transformador es de 50 y la potencia base de nuestro sistema es 30. Aunque el voltaje no cambia, porque sigue siendo 138 en la barra C y el transformador 5 es de 138. O sea, aunque lo colocamos acá, no implica, porque esto dividido da 1 y al cuadrado da 1. Solamente afectaría por el cambio de base de la potencia. Entonces cambiamos base de PS, PT y ST. Ok, entonces ya cuando tenemos el cambio de base, aplicamos esta fórmula, que es la del transformador de 3 devanado. Normalmente es muy raro los transformadores 3 devanados en estos tipos de ejercicios. O sea, no. Tengo mucho tiempo y no tenía tiempo que no hacía de 3 devanados en este tipo de ejercicios. Es muy poco común, pero por eso que lleva un procedimiento más extenso, porque hay que calcular esta parte. Hay que llevar el transformador de 3 devanados a esta forma. Entonces hay que hacer todo este procedimiento. Además de cambiar la base, hay que llevar a calcular XP, XS y XT, pero se buscan con esta fórmula. Bueno, ya que tenemos eso, ahora dibujamos las redes de secuencia positiva y negativa. Colocamos los generadores con su reactancia, que la calculamos con el cambio de base nueva. El transformador, aquí hay un transformador, aquí hay otro, aquí hay un transformador y aquí está otro. Y aquí vamos a dibujar, si se fijan, vamos a dibujar el transformador de 3 devanados.
sea, lo que hicimos acá, esta parte, esos valores, lo vamos a colocar acá, en el diagrama de reactancia. Acá va hacia el transformador, el compensador síncrono, y aquí está la barra E. Ok. Y luego, bueno, esta es la secuencia positiva y negativa. Ahora vamos con la secuencia 0. Entonces la secuencia 0, aplicamos la misma tabla, buscamos la tabla y nos dice que vemos las conexiones de los transformadores, si es YY, si es Y delta. Aquí este es Y se abre, este es Y aterrado y este es Y aterrado, se abre. Este es Y aterrado, queda de esta fórmula, de esta forma. Este es Y aterrado. Y aquí el transformador de 3 devanados dice que entre este es Y aterrado, entonces se conectan. Y el terciario es delta, pero el delta entonces se lleva a tierra. Entonces esto también es otra tablita. Yo se lo voy a pasar para que la tenga, tanto para los transformadores normales como para el transformador de 3 devanados. Okay, aquí entonces la barra del compensador síncrono queda en el aire acá. Bueno, entonces ¿qué nos pide el ejercicio? Bueno, si te fijas, ese serían los pasos, acuérdense. Si el circuito, si es como el primer ejercicio de la primera práctica, que nos dan todo en la misma base, solamente hay que construir las diagramas de reactancia. Si es un ejercicio que te dicen que coloque la potencia base en tanto y el voltaje base tanto y tantos kilovoltios en la barra tanto, entonces ya tienen que hacer estos cálculos, cambios de base. Es un poco más largo. Y bueno, si le ponen 3 devanados, que es muy raro porque coloquen de 3 devanados, es un poquito más largo porque hay que hacer estas ecuaciones. Pero el fin de todo, el fin es llegar hasta los diagramas de secuencia. Ya cuando ustedes tienen el diagrama de secuencia, viene el paso de calcular el equivalente de reactancia, que es en serie o en paralelo. Depende de dónde es la falla. En este caso la falla es en la barra E. Entonces tienen que calcular la equivalente en la barra E. En este caso es una falla igual que el anterior, bifásico a tierra, en la barra E. Entonces aquí aplicamos otra vez el equivalente de Thevenin. Donde están los generadores lo llevamos a tierra y el motor también lo llevamos a tierra. Y aquí ocurre la falla, entonces tenemos que calcular el equivalente. Entonces el equivalente sería resistencia en paralelo y serie con respecto a la barra E. Entonces vamos a simplificar hasta llegar hasta la barra E. Entonces, ¿qué ven acá? Aquí vemos que este sería de diagramas de secuencia positiva. Aquí vemos que aquí no hay serie, no veo aquí están dos series. Estos sí están en serie. Y cuál más, no vemos más. Bueno, aquí tenemos estas dos. Estas están en serie. Esta no está en serie porque está atravesado esto acá. Bueno, tendríamos esto y esto. Entonces, aquí tenemos el circuito más simplificado. Hicimos serie acá y serie acá. ¿Qué tenemos ahí? Otra vez la delta estrella. Entonces llevamos la delta, la llevamos a estrella. Quedaría de esta forma. Entonces ahora quedaría, estos quedarían en serie con esta. ¿Y cuál más? No hay más. Llevan en serie, ahora quedaría esto en paralelo con esta. Y en serie con esta que está acá. Ahora quedaría este en paralelo con esta. Quedaría esto paralelo. Y ahora en serie con esta. Entonces, ok. Entonces aquí nos queda una sola reactancia, que es el fin de todo, una sola reactancia. Entonces aquí la que resulta acá sería la reactancia XEE de secuencia positiva y de secuencia negativa. Ok. Ahora vamos con la secuencia 0.
hacemos secuencia 0, tenemos que ver los devanados de los transformadores. Aquí tenemos la diagrama de secuencia 0. Los transformadores que están acá, ustedes ven que no los dibujé porque se abren. Como se abren, queda fuera. Lo demás sí se dibuja tal cual. Y calculamos el equivalente a la barra E. Otra vez en serie, en paralelo, hasta llegar a una sola impedancia. Y listo, ya tenemos las tres reactancias que necesitamos para hacer el diagrama. Aquí, a diferencia del ejercicio anterior, que el ejercicio anterior no teníamos reactancia de secuencia 0, o sea, era infinita. Aquí sí tenemos, entonces nos queda este diagrama. Este diagrama, ¿dónde sacamos este diagrama? De la foto de la presentación que les mostré. Y bueno, de esto viene ahora las fórmulas que les había comentado, con todas las reactancias que calculamos aquí con el equivalente. Calculamos y bien, nos llegamos otra vez a la matriz que tenemos que calcular. Colocamos los valores de secuencia, positiva, negativa y 0, y aquí calculamos la corriente de la fase A, B y C. Si se fijan, en la fase A es 0 porque es una falla bifásica, B y C, y calculamos la corriente en el neutro. ¿Ok? Este sería uno de los puntos. El otro punto sería, creo que está aquí, voy a buscarlo. Aquí está el otro punto que dice calcular la corriente por fase y neutro del generador y generador 2. Entonces, para el generador 1, para calcular las corrientes de A y B y C, necesitamos la corriente de secuencia 0 que circula en generador 1, la de secuencia positiva del generador 1 y la secuencia negativa del generador 1. Igualmente para el generador 2. ¿Ok? Entonces, en el diagrama de secuencia positiva, este que está acá, pero más simplificado, con tal que se muestren los generadores y el compensador, aquí tenemos la corriente de falla. Entonces tenemos que calcular la corriente por divisor de corriente. Tenemos que calcular qué corriente circula aquí en esta parte, y G1 y G2, que sería la corriente del generador 1 y el generador 2. Pero estamos hablando de secuencia positiva y negativa. ¿Okay? Entonces aquí hacemos la divisor de tensión de corriente. Hacemos divisor de corriente. Conseguimos G1 y G2 en secuencia positiva. Después que tenemos ya la secuencia positiva, calculamos la de secuencia negativa. Y ya tenemos secuencia positiva y secuencia negativa del generador 1 y el generador 2. Entonces vamos para la secuencia 0. Entonces tenemos que buscar el diagrama de secuencia 0. Y hacemos el mismo procedimiento. Aquí se simplifica, o sea, lo hice simplificado. Calculé la corriente del generador 1 en secuencia 0 y el generador 2 en secuencia 0. Y lo colocamos en la matriz. Aquí está acá. Y bueno, acá lo colocamos, hacemos la matriz y hacemos el cálculo para el generador 1, y sumando los tres calculamos la de neutro. Y el generador, este es el generador 1, y el generador 2 hacemos el mismo procedimiento de la matriz, y nos quedaría, hasta aquí llegaría el ejercicio, o sea, en la fase A, B y C. Pero tienen que hacerlo de esta fórmula para calcular
las corrientes tanto de un generador o en otro elemento, tienen que calcular la corriente 0, 1 y 2. Y la de secuencia 0 circula en el diagrama de secuencia 0. Y la secuencia positiva circula en el diagrama de secuencia positiva. Y el de secuencia negativa circula en el diagrama de secuencia eh, negativa. Pero así como está acá que se los mostré. Bueno, eso sería todo ya lo de los ejercicios. ¿Me escuchas? Sí, ingeniero. Por mi parte sí tenía algunas dudas, pero ya más o menos ya se ha esclarecido, ¿no? Con lo que me Sí, explicó. bueno, sí, No lo sé, que mis le... compañeros tendrán de repente alguna duda. Si tiene alguna duda, para aprovechar, porque ya bueno, ya se cumplió la hora que le había prometido de clase. Claro, estos ejercicios son largos y requieren una explicación más como más detallada, pero por cuestiones de tiempo. Ingeniero, ¿cree que su PPT nos pueda facilitar para ver las fórmulas, todo ello, Sí, para ya, guiarnos? así Como tener- yo le voy a enviar, le envía tres cosas, la presentación, están las fórmulas, ¿verdad? Sí. Y ahí están los ejemplos. Le voy a enviar cuatro cosas, o sea, sería la presentación, la tabla de secuencia cero para transformadores normales, la tabla de secuencia cero para transformadores 3 de Banado y el link de la calculadora. Ah, sí, también perfecto. Porque es importante eso. Mm, sí. Este, O sea, se puede calcular por internet solamente, porque yo no tengo esa calculadora en mi casa, ¿no? te la paso y la descargas ahí en App Store, Ah, ya. en Play Store. En Play Store, si Ya, tienes ya. Android, no sé si en iPhone, no sé si se aparecerá, pero por lo menos en Android ya te lo voy a pasar. Ya se la voy a pasar para que la descarguen. Ok, ingeniero. A la fórmula de la presentación, ahí las tablas de secuencia cero. Bueno, yo creo que con eso tienen bastante para defenderse. Pero, Sí, creo y que... mentalizarse del Ujú. procedimiento, acuérdense. Empezar, ¿qué están pidiendo? Bueno, están pidiendo una falla, menos que este examen es asimétrica, ¿verdad? Falla asimétrica, ¿verdad? O simétricas también, trifásicas, no, o no, no sabe. Bueno, de- había en la segunda teoría que había visto era simétricas. Ajá, sí, Bueno, porque eso es lo que... simétrica es fácil, simétrica no hay que sacar secuencias cero, secuencias negativas, y todas estas fórmulas no hay que hacer nada de eso. ¿Entiendes? Cuando esas simétricas sí son secuencias, entonces. Es una sola secuencia, secuencia positiva y ya. Voltaje entre 1 entre 0,15, qué sé yo. Y lo que da eso es. Esa es la simétrica. O sea, falla trifásica. Esas son las simétricas. Bien. Y Y esta, asimétrica. asimétrica. La presentación que le voy a enviar son fallas asimétricas, Ok. que son más largas porque calcula positiva, secuencia negativa, secuencia cero. Y si la de secuencia cero tienes que ver las conexiones de los transformadores, hacer esta fórmula, aplicar la matriz. No, simétrica es fácil en el sentido de que cuando ya consigues la impedancia, aplicas ley de Ohm, voltaje entre impedancia y ya. Y lo que de ahí, ese es el resultado. Y estas son las asimétricas. Pero eso, bueno, acuérdense, leer el enunciado, si tienen que llevar el cambio de base, porque el ejercicio puede empezar de lo más profundo, o sea, hacer cambio de base, como la segunda práctica, lo que acabamos de hacer. La segunda es largo porque tienes que hacer cambio de base. Y el primero no hay que hacer nada, sino que el que hicimos primero, lo que hay que hacer es dibujar las reactancias, el diagrama de reactancia, ¿verdad? Y en el segundo que hicimos tienes que hacer cambio de base y después
cambio de reactancia. Entonces sería así. Sería cambio de base, dibujar la reactancia, calcular la reactancia, calcular las corrientes y aplicar la matriz. Sería como 5 pasos. Pero 5 pasos de lo más largo. Cambio de base, dibujar la reactancia, calcular la reactancia, calcular las corrientes, aplicar la matriz para calcular corriente de fase. Entonces, el cambio de base puede ser que no le pongan, o sea, como el primero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dibujar la reactancia. Después de dibujar la reactancia, calcular la reactancia, que es la de hacer serie y paralelo. Serie y paralelo. Y calcular las corrientes con la fórmula. Y calcular las corrientes finales con la matriz. ¿Sí? Entonces, por lo menos son 4 pasos que tienen que hacer. 4 pasos. Dibujar el diagrama de reactancia, calcular la reactancia, calcular las corrientes, aplicar la matriz. Eso es lo que tienen que hacer. Dibujar la reactancia, bueno, ya es imaginación de ustedes, como en circuitos eléctricos, o sea, como dibujarlo, como lo presenta el profesor, el diagrama, llevarlo. Y calcular el segundo paso, que es calcular la reactancia de serie paralelo y transformación delta estrella o estrella delta. Y calcular la corriente, la fórmula. Y la matriz, bueno, la calculadora. Por lo menos ustedes tienen que llegar a calcular las corrientes. O sea, pasar la matriz, por lo menos, mínimo, tienen que llegar ahí. Después viene lo de las tensiones, la corriente en el generador y esas cosas. Pero por lo menos ustedes tienen esos 4 pasos, tienen que hacerlo. Mínimo, pues. Mínimo para que logren ya otro. Por lo menos le van a dar 2 puntos. Un punto que es calcular las corrientes. El primer punto es aplicar los 4 pasos o los 5 pasos. Y el segundo punto es algo adicional que va a ser calcular la tensión en la barra tal, calcular la corriente en generador tal. Otra vez no le ponen más puntos, le ponen uno solo, porque como tipo de examen, el profesor puede considerar eso, puede considerar que no le pongan de 3 devanado, puede considerar no hacer los cambios de base, o puede poner 2 ejercicios, uno de cambio de base y otro normal. O sea, no sé cómo será el examen, porque a veces estas son prácticas, ¿verdad? A veces son prácticas que los mandan a hacer con tiempo, puede ser que sea un poco más largo y un examen sea un poquito más corto, pero son los mismos pasos. Acuérdense, 5 pasos, pero 5 con cambio de base. Si no hay cambio de base, que está un poco más directo, 4 pasos. Acuérdense, 4 pasos. Bueno, yo creo que estaríamos listos, ¿eh? Sí, creo que ya esto. Más bien, gracias por su ayuda, por Sí, su no, tiempo. dale, como te había prometido, una hora de clase y para vamos a explicar estas cosas, pero estos son temas que son bastante largos. O sea, tardaríamos muchas horas explicando y explicando. Ok, ingeniero, muchas gracias. No. La grabación sí no lo logró, ¿no? Realizar. Bueno, aquí está grabando. Yo Ya, lo si voy podría, a por favor. la voy a pausar acá, le voy a dar